que impulsa el gobierno nacional, un proyecto que promete modernizar el mercado de trabajo, pero también genera preocupación por un posible aumento de la precarización y de la pérdida de derechos. Para entender mejor qué se propone cambiar, a quiénes afecta, qué impacto puede tener en las relaciones laborales de nuestro país, vamos a conversar con una especialista en relaciones del trabajo. Ella es Nuria Ape y es coordinadora de Relaciones de Trabajo, la carrera de aquí de nuestra universidad. Gracias por atendernos y bienvenida, Nuria. Hola, ¿cómo andan? Gracias por invitarme. Bueno, en principio, ¿qué podemos pensar cuando hablamos de una reforma laboral? ¿Qué se entiende? ¿Qué se sospecha incluso dentro de este contexto? Y la realidad es que nada es favorable al trabajador. Viene contra un deterioro, un retroceso de derechos y garantías adquiridos de años, con la idea o con la ilusión de que eso va a generar, esta desregulación, va a generar un crecimiento de la economía, va a facilitar la creación de trabajos para, ¿no?, quienes están fuera del mercado laboral asalariado, pero la realidad es que ya con la ley Bases no ha mejorado eso, que fue como un inicio a esta reforma que viene, digamos, con los tapones de punta, viene con todo, y a quienes forman parte del sector salarial que están registrados, simplemente es totalmente un retroceso a años de conquistas de derechos adquiridos, ¿no? Entre algunos cambios se impulsan los salarios, en las formas de las, o sea, poner un tope a las indemnizaciones para aquellos que tienen mucha antigüedad laboral, topear a 10 años. Hay varios proyectos todavía, no se han presentado oficialmente, pero todos apuntan, ¿no?, a reducir la posibilidad de fraccionar las vacaciones en más partes, que no toquen, ¿no?, en el verano. La jornada laboral, sin duda, es preocupante porque implica, si bien niega el gobierno una jornada de 12 horas, la posibilidad que se aumente la carga horaria de la jornada tradicional de 8 horas. Cuando a nivel mundial, en otros países, se está achicando la jornada, ¿no?, vinculando la productividad o la mejora a trabajar 4 días por semana, la posibilidad, ¿no?, de tener un acuerdo entre partes y poder, ¿no?, acordar retirarse 2 horas antes. Bueno, acá no, acá esto es potestad del empleador, y va a implicar una flexibilidad en la jornada, ¿no?, que un día hagas 9, que otro día por ahí hagas 10, pero bueno, eso desorganiza y precariza al trabajador, que fuera de su trabajo puede tener una vida, educación, bueno, y distintas actividades que forman parte de esa calidad laboral. Sí, Esos entre otros cambios, ¿no? Los tickets canasta que vienen dando vuelta, que eso es bien de los años 90, de la flexibilización laboral, que bueno, no forman parte del cálculo de las indemnizaciones, no cuentan porque no son remunerativos en un monto para uno cuando se jubila. O sea, el perjuicio es en varios sentidos, es en digamos, en la actualidad, ese trabajador que en vez de recibir un salario, una mejora salarial, va a recibir tickets para poder canjearlos, ¿no?, por comida o por el supermercado, pero a su vez eso a futuro le repercute también en su haber jubilatorio, porque todo ese monto que recibe no computa como aportes al sistema previsional. Nuria, para comprender, ¿por qué el gobierno sostiene que las leyes que hoy están vigentes son antiguas, son rígidas, que hay que modernizarlas? ¿Es cierto en parte, no? La realidad es que sí es una preocupación a nivel mundial la precarización laboral, que digamos, pero estas no son medidas que impulsen la registración. Digo, hay posibles reformas que contemplen esto, ¿no? La jornada laboral un poco más amena en acuerdo de partes, pensar en las plataformas digitales, en los trabajadores de plataformas, que hay muchas cuestiones a rever, en trabajo de mujeres, bueno, adultos. Hay cuestiones como reformas favorables
al trabajador. Esta es netamente en un retroceso donde en parte es reducir el costo también para despedir, ¿no? Si una de las cuestiones que se viene hablando es que el tope va a ser la posibilidad de poder despedir con máximo de 10 sueldos, quizás alguien que hoy tenga 25 años en un puesto y que por lo menos tiene garantizado, si el despido es sin causa, 25 sueldos, bueno, cambia mucho el panorama, digo, reduce mucho para quien está del lado empleador la posibilidad, ¿no?, de intercambiar trabajadores. Es cierto que haría falta una renovación de la ley laboral, sin embargo, parece que la llevan aún más atrás, ¿no? Con la carga horaria, con el límite de licencias, con las no paritarias, con esto de la indemnización también, o lo de los salarios dinámicos, que también genera ahí un ruido. Por mérito, bueno, todas cuestiones que lo que va a implicar, ¿no?, que cada vez el trabajador tenga que ser más productivo, pero productivo, y ese mérito, digo, cómo se mide. Y sí, ese es totalmente también un retroceso, porque va a generar más competitividad, más agotamiento, esto de la posibilidad de flexibilizar la jornada, fraccionar las vacaciones, que era un derecho, digamos, las vacaciones son obligatorias porque tienen que ver con un descanso físico, ¿no?, del cuerpo requiere, y bueno, tiene toda una cuestión histórica. Y bueno, si te la fraccionan en una semana, cuando tu jornada es muy extensa y te van a cambiar y ya no vas a poder por ahí organizar, ¿no?, congeniar con tu pareja o con los hijos menores, bueno, son todas cuestiones que en el fondo perjudican a los trabajadores. Nuria, y también vienen por el quite del poder sindical, ¿no?, esta idea de que, bueno, se va a... que los acuerdos sean por empresa más que por sector de actividad, bueno, ahí, y también hay una idea de minimizar el derecho a huelga con declarar más servicios, ampliar los servicios esenciales, ¿no?, que la salud, la educación, el transporte, ir ampliando, ser esenciales no puedan, ¿no?, manifestarse con el derecho a huelga. Entre medio hablan cuestiones que nadie está en contra, la digitalización, pasa que hablan de la digitalización total, ¿no?, de simplificar trámites, y bueno, esos trámites, ¿qué va a implicar? La reducción también de puestos de trabajo, porque digo, la digitalización es algo que se viene, que en el empleo se está aplicando. Pero bueno, se dibujan estas cuestiones que, bueno, hay como un visto bueno por un lado en la sociedad, pero en líneas generales viene a retroceder años en contra del trabajador, ¿no? Ya la ley base, si fue un primer hincapié con las multas para el empleo no registrado, el periodo de prueba, bueno, y esto avanza con algo que no se pudo, es pensar en los topes a las indemnizaciones, salario dinámico por mérito, la jornada y otras cuestiones. Nuria, vos ahí mencionabas recién, un poquito al principio de la entrevista, que hay otros países que están discutiendo el tema de modificaciones a las leyes laborales, pero con reducciones de jornada. Te podría preguntar cuáles son los países, algunos de estos que estén discutiendo, y por qué, digo, cuál es la razón de eso, si es porque se mide en términos de productividad, en salud para el trabajador, digo, ¿cuáles son los motivos? Y pensando también en cuál podría ser una reforma para nuestro país, y digo, si esa reducción de jornada en algún momento en nuestro país se empezó a discutir, digo, ¿es aplicable en los términos de que existe el trabajo en la Argentina? Y este modelo, por ejemplo, en Países Bajos, hay hasta Portugal como prueba piloto, de jornada laboral de 4 días, ¿no?, de extender como los días, ¿no?, de ocio, reducirla también a 37 horas semanales, sin que eso sea una reducción salarial, y estudiaban esto, en la mejora de las condiciones de trabajo, y que no bajaba la productividad, o sea que no había un perjuicio para el empleador generar este espacio o esta reducción de la jornada, ¿no? Digo, en los niveles de estrés, de ansiedad, digo, hay un montón de cuestiones que no solo es lo salarial lo que mide el bienestar. Hoy, bueno, sin duda, el salario en estos momentos de crisis es sumamente importante, pero en momentos donde hay, ¿no?, una amplitud de derechos, el bienestar
implica también, acompaña el salario, tener otras cuestiones, otros beneficios, y dentro de ellos estas reducciones que permiten compatibilizar más, ¿no?, el ocio, la integración familiar, la actividad física, un montón de cuestiones, y eso genera que uno esté mejor predispuesto, rinda más, tiene, digamos, hay una efectividad. Esto se pensaba en otro contexto, ¿no? En el gobierno anterior se empezó a hablar, así como otros avances vinculados a los cuidados, a las licencias parentales, que también implicaban mejoras para los trabajadores, sean mujeres o varones, en la ampliación de licencias, y bueno, ahí había que hacer un consenso con el empresario. Igual el Estado iba a cubrir en general esas licencias, y eso, bueno, quedó en stand-by ahora. Esto, la reducción de la jornada, que era algo que se empezaba a hablar, bueno, también quedó en un porque es distinto a esto de la jornada flexible a favor del empleador, ¿no? No es una cuestión que uno negocia, bueno, hoy puedo salir 2 horas antes, mañana compenso, no, esto es la productividad o la posibilidad de esta flexibilidad para la mejora de la producción, y habla, bueno, de garantizar 12 horas de descanso, bueno, y algunos topes, pero es potestad del empleador, es diferente a estos modelos que bueno, Islandia, hay varios que tienen varios países que mejoran la productividad. Reducir la carga horaria no implicó ningún perjuicio en el trabajo, es más, produce, ¿no?, al revés, mejores resultados, mejores ausentismos. Bueno, hay varias cuestiones ahí que analizar, que tiene que ver cuando uno, ¿no?, tiene mayor descanso, puede compatibilizar el trabajo con otras cosas. Bueno, va de mejor manera, porque digo, hoy también el pluriempleo y otras cuestiones que se dan en nuestro país que tienen que ver con, bueno, llegar a fin de mes. Sí, a cualquier desgaste posible, digamos, ¿no? Es como que estamos priorizando eso, que nos alcance el dinero de alguna manera. El punto y es... hoy esas reformas quedan como, bueno, ¿no?, la pérdida del trabajo, la posibilidad de perder el trabajo o un aumento salarial, hoy sí es como prioritario, porque, bueno, ¿no?, por ejemplo, en el empleo público, que yo también soy parte, bueno, no hubo aumento en el empleo público nacional, y están congelados los salarios de hace 2 años, con un aumento de 1%, es muy poco. Bueno, eso sin duda hoy, más que pelear por una reducción de jornada, hoy es esto, ¿no? Claro. Que paritaria se puede lograr. Y esta reforma laboral va de la mano también de la reforma previsional que se empieza a hablar, y que hay algunos proyectos también dando vuelta que implican esto. Bueno, la gente vive más, aumentemos la edad jubilatoria, y ahí hay que tomar en cuenta, ¿no?, el mercado del trabajo, qué pasa con los adultos mayores, los jóvenes, en qué situación. No se puede aumentar la edad sin contemplar, ¿no?, la situación de empleabilidad en nuestro país, entre otros cambios, ¿no? Y al trabajador, sin duda, es una cuestión que se empieza a hablar y ya estaba dando vuelta, es esto de los servicios insalubres y diferenciales, ¿no? Los choferes, los docentes, bueno, un montón de tareas que empiezan a decir, bueno, no, porque hay un régimen distinto para computarlos. Bueno, son servicios comunes, y ahí también años de lucha histórica para reconocer que la actividad tiene una diferencialidad o un agotamiento o tiene un mayor nivel de estrés, ¿no? Pienso en la enfermería, y un montón de servicios que hoy también entrarían de esta posibilidad de reforma previsional, para decir todo es lo mismo, todos son servicios comunes, y eliminémoslo o achiquemos, ¿no?, la cantidad. Pensaba en esto de que es un tema muy complejo y que tiene un montón de variables, incluso. ¿Habría un lugar para que las universidades nacionales con carreras que están vinculadas al trabajo, a pensar este tipo de cruces, pudieran participar de un debate nacional? ¿Cuál sería un aspecto que aportarían ustedes como profesionales de las relaciones del trabajo?
Sin dudas que la universidad tiene mucho para aportar y en esta ¿no? entre carreras, digo, yo pienso también en trabajo social, que también tiene mucho que ver para sectores que están en situación de mayor vulnerabilidad. Nosotros en la carrera de Relaciones del Trabajo, para hacer este debate por las desigualdades en el acceso al empleo, estos adultos mayores, las mujeres, los jóvenes, las tareas más precarias que históricamente están un poco más por fuera de la registración laboral y esto, ¿no? Estos cambios que por ahí en algunas empresas puede tener un mayor impacto, en otras no ser determinantes en el empleo contrarios al trabajador. Sin dudas en conjunto también, bueno, con especialistas y los sindicatos que también tienen mucho para aportar porque es una de las cuestiones a las que se está atacando la posibilidad del rol que cumple fundamental, digo, que el Estado se retire y que sea una cuestión más de empresa con trabajador, sabiendo que hay desigualdad de base en la posibilidad de negociar y bueno, y desprestigiar este rol trascendental que tienen los sindicatos en la negociación colectiva. Nuria, te escuchaba y pensaba también en el caso, bueno, hablaba de los sindicatos, pero ¿qué pasa en el caso de los trabajadores informales? Digo, esta reforma podría implicar un beneficio, digo, ¿se abre una puerta para que eso pase? No, es el argumento que se viene dando de que, bueno, los trabajadores formales son costosos, hay un costo alto, hay que achicarlo, hay que flexibilizar sus derechos y que esto va a dar una oportunidad de creación de nuevos empleos más dinámicos y con todas estas flexibilidad, pero en los hechos no ocurre. De hecho, con la ley bases hasta ahora no ha aumentado, sino hay una reducción del empleo y hubo también despidos en muchos sectores. No hubo un crecimiento económico desde esa cuestión, por ejemplo, eliminar la posibilidad de reclamar multas cuando uno no está bien registrado. Eso aquí apunta a que el trabajador no reclame, no judicialice un derecho que tiene por haber evadido el empleador, que acepte, ¿no?, lo que le toque y ahí con un rol muy en contra de los trabajadores, de los abogados laboralistas, ¿no?, de esta idea de que los juicios son un poco prefabricados, pero la realidad es que eso no ha fomentado el aumento de trabajo, de los sectores desprotegidos, digamos. Ahí es muy importante el rol que tenga el Estado en estas políticas públicas para trabajar en conjunto, ¿no?, con el sector privado. Pero no ocurre, no, la realidad es que estas reformas vienen a permitir que derechos adquiridos que tienen que ver con organizarte, tener un empleo en blanco, todo lo que implica estar registrado, con tener, bueno, eso a futuro en la jubilación, a que, bueno, no haya dinamismo, parte del sueldo lo cobres con ticket, que todas cuestiones que van a la baja, las vacaciones, que todas cuestiones que en vez de previsibilidad al trabajador, ¿no?, le generan una inquietud, ¿no?, cuando me tomo vacaciones, cuál va a ser mi horario, mi salario, bueno, precariza, no es lo mismo recibir un aumento o tener un extra por algún adicional en el sueldo que un vale de comida. Hoy es cierto que en un contexto de retroceso cualquier cosa suma y el trabajador va a decir, sí, yo antes que nada prefiero los tickets canasta, pero no son remunerativos, no aportan a seguridad social, hay un montón de cosas, el Estado deja de recibir, perjudica en el momento de la jubilación, en el momento de la indemnización. Sí, tal cual. Es extraño el argumento de nivelar hacia abajo, ¿no? De decir, bueno, si hay muchos empleados precarizados, precaricemos a los que ya están formales. Es bastante complejo de seguir y a la vez no, también, no sé. Claro. Sí, me quedo pensando y quería pedirte una opinión personal de cómo ves esta situación, si bien, como lo aclarábamos al comienzo, hay
muchos proyectos, no hay nada formal, hay muchas ideas, hay varios puntos de estos polémicos que fuimos tratando en la nota que vienen dando vuelta y que vienen generando sobre todo preocupación, alarma, también incluso hasta opiniones favorables de los mismos trabajadores y trabajadoras. Digo, no sé si es tan real, pero lo que circula es que hay una porción de trabajadores que dicen sí, estaría bien trabajar 12 horas, ¿no? Cosas que nos parecen a quienes opinamos distinto a algo extraño. Pero quería consultarte tu opinión acerca de cómo ves el futuro de este debate. Si ves que se podría llegar a conciliar esta necesidad de modernizar el empleo, de ajustar la ley a las condiciones actuales, sin dejar de garantizar las condiciones dignas, estables y ciertos derechos que hemos adquirido y que no queremos perder. ¿Cómo lo ves hacia el futuro? ¿Esperanzador? ¿Lo ves negro? No sé, contame. Y difícil. Yo creo que es importante primero esto, que mucha gente se guía porque escucha algo y no toma conocimiento concreto de lo que implica la reforma, o escucha, ¿no?, algún detalle, y ese detalle por ahí tiene un tinte de color no tan malo, entonces no deja de ver la totalidad de la información, los delegados de base. Y bueno, ahí es un rol muy importante de las centrales sindicales en promover, digamos, que esto no pase, que la reforma no se dé. Como vienen los proyectos, ninguno tiene cuestiones favorables al trabajador y todas van a todas estas cuestiones que van por la baja, no toman esto de jornada más no dinámica o esta jornada flexible que pueda tener que ver con un acuerdo de partes, que le hablan banco de horas en otros países, de la jornada de 4 días sin impacto en el sueldo, reconocer cuestiones del trabajo de plataforma digital, de otros, la CTA y algunas centrales se tienen proyectos donde desde la OIT toman base lo que otros países han, pero bueno, en este contexto, ninguno de estos posibles reformas, lo que es importante ahí, de que no se permita, que no se avance, ¿no? De que haya una huelga general y que se discutan las universidades, que las universidades puede ser que es un lugar muy importante para que estudiantes y trabajadores repliquen, ¿no? Con todas las voces, ¿no? También el sector empresarial tendrá mucho que decir y ver esto, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo? Esta cuestión que el empleo no registrado y qué pasa, que si esto traería mayor fuentes laborales, que hasta ahora no ha ocurrido desde este nuevo gobierno. Esta modernización es precarizar a quienes están con un mínimo de derechos garantizados, no incluir quienes están afuera. Tal cual, qué importante. Muchísimas gracias, Nuria, por esta charla. Siento que nos debemos varias en esta situación. Es una discusión bastante compleja que además no solamente es una cuestión técnica y de leyes, sino que interfiere directamente con la vida cotidiana, con los derechos, con las condiciones de las personas, ¿no? Es importante pensarla, debatirla, hacernos las preguntas que necesitamos. En el fondo es siempre esto de qué país queremos construir. Tal cual, tal cual. Y bueno, y esta idea de que la inclusión, bajo la mirada de la inclusión, bueno, no sea una reducción, porque que en el fondo de esta modernización que se pretende es flexibilidad pura, y ya tuvimos los años 90 que nos han traído ahí algunos recortes, algunos cambios, y fue el ejemplo, ¿no? Los tickets canasta, flexibilización laboral, muchos empleados todavía están precarizados bajo la figura del monotributo. Bueno, viene de esa época, en esa idea, hay que reducir costos y en realidad es fraude laboral, no te contrato, te hago ser monotributo, y eso ocurrió en el Estado por muchos años, así que eso hay que hacerse cargo y hablarlo, porque también, ¿no? Eso también tuvo su consenso en algún momento y eso no fue trabajo, ¿no?, en igualdad de condiciones. Y sigue ocurriendo en muchos ámbitos, así que es importante también debatirlo. Totalmente. Muchísimas gracias, Nuria, por la claridad, por la opinión. Bueno, hasta luego. Un abrazo. Nuria Ape es coordinadora de Relaciones del Trabajo de aquí, de nuestra universidad, y nos ayudaba, nos guiaba a seguir comprendiendo estos proyectos de reforma laboral que viene proponiendo el Gobierno Nacional. En estos tiempos de hoy
queda